Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 26. Nota rápida del autor. A Dragoningo, maldita sea. Tienes muchos puntos buenos. No destruí a Koschei todavía porque lo necesitaba para la próxima batalla de la reunión entre Chen y Talula. Quiero mantener esa parte de la línea temporal canónica en la historia. En cuanto a por qué Shirou usó el sistema de contratos de amo sirviente del Santo Grial, es porque no puede usar otros contratos a menos que estén escritos físicamente. Es un desastre en eso. Así que usó el más cercano que tenía, lo cual fue posible gracias a la ayuda de Rin y Sakura y al Santo Grial que siempre lleva consigo. Esta era la única forma en que podía obligar a Talula a darle información, ya que las amenazas eran inútiles. Sí, Talula se potencia al obtener repentinamente una gran cantidad de maná / energía mágica del Santo Grial, según las reglas de guerra y el sistema de contratos. No hay nada como elevarla al nivel de lanzador, pero solo puede usar fuego, ya que es lo único que sabe hacer, jaja. En cuanto a por qué este fanfic es un poco dudoso en cuanto a la historia de Nasuverse, es que solo lo sigo un poco. Me inclino más por la historia y la realidad de Artnights porque esto ocurre en el universo de Terra / Artnights. Sería menos confuso no traer todo el material de Nasu, ya que puedo centrarme en las historias de Terra o explicarlo como diferencias entre mundos. Esto facilita los experimentos más interesantes. Shirou miró alrededor de la sala de control. Tenía una gran plataforma con vistas a la ciudad circundante, solo si esta no estaba en ruinas y ardiendo en llamas. El horizonte a lo lejos se aclaraba ligeramente, normalmente la señal de un nuevo día brillante. Ahora no era más que una distracción ante una vista por lo demás extraordinaria. Contra la oscuridad, la ciudad era como una hoguera de caos y destrucción. Fuegos iluminaban varios sectores, elevando una humareda visible hacia el cielo. A lo lejos, Shirou podía ver la sombra de Lunmen. La ciudad llanesa se estaba desintegrando en varias placas, pero avanzaba demasiado lento. Algunas placas exteriores se habían separado, y varias más se estaban desprendiendo de las placas interiores. Incluso si esas placas de la ciudad hubieran escapado a tiempo, las placas interiores seguían pegadas. No tendrían tiempo de separarse, ni siquiera escaparían de la trayectoria de la placa de energía de Chernobyl antes del impacto. Shirou calculó que el núcleo de Chernobyl tardaría unas horas en llegar a Lunmen. Era imposible detener la ciudad por completo, pero apagar los motores debería reducir su velocidad hasta detenerla, dentro de cierto rango. Si cruzaban esa línea, el núcleo impactaría contra Lunmen. Quizás tendrían suerte si el impacto no provocaba el colapso del núcleo, pero seguía siendo demasiado peligroso. Si la información que recordaba era correcta, entonces el cuarto ejército Ursus estaba justo detrás de Chernobyl, esperando una oportunidad para cruzar a la frontera de Ian. Shirou no permitiría que eso sucediera. Insertó la llave maestra en el módulo de la cabeza de Chernobyl. Normalmente, la sala de control tendría operadores supervisando los sistemas, pero no había nadie a la vista cuando llegó. Talula o Koschei debieron haberlos eliminado. Serían la primera línea de defensa contra el secuestro de la sala de control de la ciudad, lo que los convertiría en una prioridad. Seguimiento activado. Shirou observó el módulo de control frente a él. Por suerte, no era una máquina demasiado compleja de escanear. Terra estaba un poco atrasada respecto a la Tierra en cuanto a tecnología. Ursus prefería usar tecnología más antigua, barata y fiable, lo que los llevó a centrarse en la tecnología analógica en toda su nación. Como la analógica era completamente física, Shirou pudo deconstruir la sala de control tras rastrear la zona. Por suerte, Talula y Koschei no destruyeron el lugar. Probablemente asumieron que nadie sabría usar los controles. En la mayoría de los casos, nadie lo sabría. Pero Shirou era solo un tramposo que se saltaba la norma al deconstruir el funcionamiento de los objetos. Unos momentos después, Shirou ajustó los controles lo suficiente como para empezar a cambiar la ruta de la ciudad. Chernobyl no tenía frenos. Una ciudad en movimiento no los tendría. Era demasiado grande para detenerse, e instalar frenos aumentaría el coste de construcción, por no hablar de tener que reemplazarlos constantemente tras unos meses de uso.
No, una construcción móvil de esta magnitud necesitaba reducir la velocidad por sí sola. Shirou fue más allá ajustando el ángulo de giro de Chernovog. Las vías giraban ahora a una pequeña fracción de grado, lo que al menos desviaría ligeramente la dirección del centro de masa del Unmen. Esto también ampliaba la distancia de frenado, ya que giraban en lugar de ir en línea recta. Eso era todo lo que podía hacer. Cualquier otra cosa y Shirou simplemente invocaría Igalima, la espada de la montaña, y atravesaría la ciudad hasta el suelo. Shirou cerró los ojos y miró su grial. No había más tiempo. Empezó a caminar hacia la azotea. La torre de control de Chernovog era la más alta de la ciudad, por lo que era el punto más alejado de todos los demás grupos. Cualquiera que se acercara tendría intenciones de apoderarse de la torre de control de Chernovog. Con Shirou en la azotea, podría enfrentarse a cualquier amenaza que intentara secuestrar la torre. Pero lo más importante, si alguien pensaba en acercarse, tendría que sobrevivir a la corrupción. Seguimiento activado. Shirou aprovechó el poder casi ilimitado que representaba el Santo Grial. Más valía prevenir que lamentar, incluso si el desafío inminente lo perjudicaba. En un mejor escenario, Shirou habría tenido los preparativos listos. Pero con menos de un minuto restante, Shirou tuvo que conformarse con lo que pudo. Varias espadas se materializaron en el aire y se clavaron en las esquinas del tejado. Durante la fundición, se grabaron códigos místicos especiales, desarrollados mediante una combinación de medios mundanos y mágicos. Se crearon con flexibilidad, una base lisa que sentó las bases para la construcción de numerosos campos mágicos delimitados. Shirou continuó extrayendo códigos místicos específicos de su alma, extrayéndolos y colocándolos en la azotea. Estaba a punto de preparar el quinto campo delimitado cuando el suelo frente a él se oscureció. Shirou continuó trabajando. Existía la posibilidad de que terminara otro conjunto antes de que Sakura intentara ahogarlo en corrupción, otra vez. Así que, cuando el lodo maldito que emergió no lanzó un ataque inmediato, el sexto sentido de Shirou se descontroló. Un pequeño rincón de su mente continuó preparando el campo de batalla, mientras el resto de su atención se centraba en las dos figuras sombrías que se alzaban. Cuando el barro se desprendió de la primera figura, Shirou notó el color rubio apagado del cabello seguido de la expresión majestuosa de la mujer lo miró, la luz de la luna rebotó en ella e iluminó su figura. El recuerdo cruzó su visión tan rápido como llegó, solo milisegundos después de que Shirou lo notara. La persona emergió del lodo contaminado con una velocidad sorprendente. Los instintos de Shirou gritaron cuando sus espadas familiares, Kanzon y Bakuya, se materializaron en sus manos poco después y detuvieron el ataque que le entumeció el brazo. No. Los ojos de color amarillo pálido lo miraron con un dolor profundo. Unos brillantes ojos azules lo miraron, transmitiendo aprobación por su crecimiento. De nuevo, su visión se dividió por el recuerdo desgarrador de la chica que una vez fue. Lo distraía, lo que bien podría ampliar la brecha entre ellos. El entrenamiento y la memoria muscular entraron en acción, y Shirou redujo la producción de maná del Grial en su cuerpo para igualar el poderoso ataque. Ni de lejos lo suficiente para vencerlo, solo lo suficiente para desviarlo. La espada rojiza lo empujó 2 pasos hacia atrás antes de que otro ataque lo siguiera al instante. La mirada de Shirou recorrió el mundo frente a él, ralentizando su percepción del tiempo ante la repentina avalancha de información que entraba en su mente. Tras una década de entrenamiento, Shirou había aprendido a acelerar su procesamiento mental según el flujo de información que entraba en su cerebro. La postura de la mujer, la flexión de sus músculos, el ataque actual, Shirou lo interpretó todo con la misma facilidad que antes. Pero en lugar de confiar únicamente en los recuerdos de la espada, Shirou también observaba el momento presente, prediciendo posibles movimientos en el futuro y los caminos que le aguardaban. La postura de la mujer era impecable, pues, hasta donde Shirou sabía, no tenía debilidades. Al menos, ninguna que él pudiera percibir aún. La distancia entre ellos era infinita, y ni siquiera su entrenamiento podría acortarla. Y tal como se esperaba, no muy diferente a cuando ella le enseñó hace todos esos años, Shirou todavía se quedó corto. El intercambio duró 2 segundos, con una docena de movimientos intercambiados, mientras Shirou se mantenía firme contra la superior espadachín. Cabe destacar que ninguno de sus ataques logró penetrar.
Sin embargo, Shirou fue repelido de nuevo al final del intercambio. Sorprendido, Shirou dejó escapar un suspiro de alivio al completar la quinta formación a su alrededor. Un pequeño alivio ahora que podía concentrarse más en la batalla. ¿Invocaste por fuerza bruta? Shirou hizo una mueca. Su último recuerdo de la mujer no era muy bueno. Era doloroso, y verla allí era un recordatorio igual de doloroso. Estaba viendo visiones de su antiguo yo, si es que esta mujer era realmente el mismo espíritu que invocaron para la guerra del Santo Grial. ¿Qué te hace pensar que me invocaron?, respondió el sirviente, con un tono de peligro que le daba ganas de cortarlo en dos. Lo que haya dicho, debió de ofenderla de alguna manera. Shirou eligió sus siguientes palabras con cuidado. Invocar el Grial requiere 7 sirvientes. Tú. Se vio obligado a desviar la repentina puñalada seguida de un golpe. Shirou siseó para sus adentros al sentir que los ataques eran un poco más fuertes que el primer intercambio. Quizás debería haberme quedado callado, pensó en retrospectiva, mientras su vista se nublaba con golpes y espadas entrechocando. Esta vez, se dejó empujar y soltar. De acuerdo. La lógica claramente no era una opción con ella. Shirou miró a su amo, que observaba desde atrás. Estoy aquí. Estoy a salvo, tan a salvo como puede estarlo con 2 asesinos cerca. No es que fueran menos peligrosos que él con el Santo Grial. Y podré regresar contigo una vez que detenga esta ciudad. Sakura sonrió lentamente. Detendré la ciudad por ti. Una ciudad llena de gente. Shirou maldijo. Sakura estaba hablando crípticamente. Eso no le gustó. ¿Qué era lo peor que podía hacer bajo la influencia de la maldición oscura? Shirou pensó al instante en el peor escenario posible. Ella iba a absorber a todos. La serpiente negra inmortal había visto mucho en su larga vida. No se vivía un milenio sin encontrarse con magia peligrosa. Contra algunos, la única forma de contrarrestarla era evitarla. Para otros, la serpiente negra, Kaschei en su vida actual, desarrolló métodos para sortearlos. Uno de esos métodos era plantar una semilla de sí mismo en cada huésped que consideraba poderoso y útil. Después de Kaschei, la serpiente negra se plantó en Talula. Después de Talula, intentó adentrarse en Shirou. La serpiente negra inmortal, Kaschei, vio el alma de Shirou tal como era. Un arma. Una armería. Magia conocida y desconocida. La serpiente negra se consideraría muy complacida con su propia magia. ¿Por qué no? Le ha servido bien durante casi un milenio, más antigua que la mayor parte de Terra hoy en día. Su magia era sutil. Un consumo lento del alma del anfitrión hasta que la serpiente negra tomó el control. Kaschei, el verdadero Kaschei, ya había desaparecido hacía tiempo. Estaba a punto de reducir a polvo a Talula, reemplazando a la chica con el control. La serpiente negra inmortal prefería buscar anfitriones poderosos para tomar el control. Anfitriones poderosos le permitían vivir mucho tiempo y expandir mejor su influencia. Cuando Talula se topó con Shirou durante la invasión de Chernobyl, la serpiente negra lo marcó al instante como objetivo. Cuando el arquero fue capturado, el parásito milenario se plantó dentro de Shirou. La primera vez que abrió los ojos, la serpiente negra tuvo que asegurarse de estar dentro de una persona. La capacidad de dividirse y expandir su alma a otros no solo se aplicaba a las personas, también se aplicaba a los objetos. Así fue como pudo expandirse a diferentes rincones de Ursus. Lo que vio no era algo que esperaba de un alma. La serpiente negra contempló una tierra tan lejana que se preguntó si Shirou era realmente humano. ¿Con qué clase de alma se topó? Era como entrar en un campo de batalla. La constante presencia amenazante contrastaba con la pacífica vista. En el breve tiempo que Shirou estuvo inconsciente, pudo confirmar que el interminable campo de batalla era, en efecto, el alma del hombre. Kaschei, una de las identidades actuales de la serpiente negra, escapó poco después de que el anfitrión despertara. Aún así, la semilla ya estaba plantada y Kaschei ahora tenía acceso al alma de Shirou. No esperaba usar su nueva tarjeta tan pronto. La serpiente negra se sorprendió cuando de repente fue expulsada del cuerpo de Talula con un solo corte. Esa daga me echó. Al no poder regresar a Talula, se abalanzó sobre el siguiente huésped en el que se plantó. Por segunda vez en su vida, Kaschei fue recibido con la tierra de espadas que se suponía era un alma. Esa daga salió de algún sitio.
Estaba aquí. Era una idea desalentadora. Kashchei se dio cuenta. Las armas aquí podían invalidar las batallas. Guerras enteras. Ya se preocuparía de eso más tarde. Con unos pocos cambios de vista, su vista pasó del interior al exterior. Observó a Shirou entregarle la daga maldita a Patriota antes de saltar literalmente hacia la torre. Los siguientes minutos fueron un torbellino de hazañas que la serpiente negra anotó. Inmensa capacidad física. Algún tipo de arte de la información. Capacidad para manifestar objetos. Cada descubrimiento convertía a Shirou en una amenaza aún mayor. Kashchei observaba con atención, documentando todo lo posible sobre el supuesto arquero. Era sospechoso. Alguien tan capaz probablemente habría estado al servicio de las otras naciones. ¿Pero cuál? ¿Era Ian? ¿Sabían que estaba conspirando con el ejército Ursus en las cercanías? Si así fuera, la serpiente negra los aplaudiría. Enviar a un agente tan capaz de detenerlo fue extraordinario. Eso sí, Ian sabía de él. Existía la posibilidad de que los oficiales del 4 ejército filtraran información. Entonces, Kashchei tendría que descartar cualquier plan futuro con el 4 ejército hasta que pudiera asegurar esa opción. Todo iba tan bien. Uf. Otro fracaso. La serpiente negra inmortal añadió su plan Chernobyl-Lungen a la lista de deficiencias. Tras este intento, revisaría a fondo su plan y buscaría posibles errores que lo llevaran al fracaso. Por ahora, mantendría su atención en Shirou y las consecuencias de este intento. ¿Qué está haciendo el niño? El sexto sentido de Kashchei captó la repentina urgencia de las acciones de Shirou tras apagar los motores de Chernobyl. El arquero corrió a la azotea e inmediatamente comenzó a crear numerosas espadas con un propósito desconocido. No pasó inadvertido cuando el cuerpo del chico comenzó a humear por alguna razón. Para los ojos de Kashchei, el uso de la hechicería era invisible. No tuvo que esperar mucho cuando una presencia repentina se hizo notar. Kashchei se estremeció en lo más profundo de Shirou cuando sus sentidos fueron azotados por pura malicia. Puro odio. Pura oscuridad. Había visto gente vil. Él mismo era una de esas personas. Pero incluso esta presencia lo ahogaba de miedo. Lo estremeció, pero Kashchei no era de los que se dejaban llevar por el pánico. Confiaba en que su alma estaba bien. Estaba en perfectas condiciones. Incluso si de alguna manera este fragmento de él se borraba, como cuando se enfrentó a uno de los demonios del norte, los demás fragmentos esparcidos por Ursus descubrirían la abominación con la que entró en contacto. La serpiente negra inmortal observó dos figuras surgir de la oscuridad. Dejando a un lado el miedo que sentía en su interior, el veterano identificó rápidamente la fuente entre ambas. Era fácil de distinguir, sobre todo cuando una especie de lodo oscuro se aferraba a una de ellas. Antes de que pudiera pronunciar una pregunta, la chica rubia se lanzó hacia adelante y se enfrentó a Shirou. ¡Qué rápido! Kashchei sintió que su pregunta se desvanecía cuando su visión se llenó de repente de espadas entrechocando. La serpiente negra inmortal había visto a muchos guerreros en su larga vida. Sin embargo, podía afirmar con seguridad que solo unos pocos sobrevivirían al intercambio que presenció. ¿Quiénes son? ¿Qué pasa?, preguntó una vez que Shirou se desprendió por unos segundos. La conversación que escuchó lo alarmó. «Tú, así que eres Kashchei», respondió Shirou con dificultad. «No me distraigas ahora. Estoy ocupado». Recordó la voz de Tallulah. Escucharla en su mente casi lo distrajo. Se nota que esa chica no es normal. Kashchei no dejó que se notara la sorpresa en su voz. Se obligó a calmarse mientras analizaba la situación. «Y estás perdiendo contra esa mujer». Eso era de esperar. Shirou reprimió sus pensamientos y volvió a concentrarse en la pelea. Sabía que en un combate directo era más débil contra ella. «Shirou, ¿quién es ese que tienes en la cabeza?». Kashchei se quedó congelado. «¿Cómo? ¿Qué quieres decir?». Kashchei observó a Shirou aprovechar la oportunidad para ganar tiempo. «Puedo sentirlo. Ese pedazo de mierda te está manchando el alma». Sakura ladeó la cabeza, mirando a través de Shirou. A juzgar por la expresión que Kashchei vio en Shirou, la chica no solía actuar así. Kashchei se estremeció por dentro al sentir su mirada clavada en su alma. Era obvio que la chica lo había descubierto.
Tenía dos opciones: quedarse y averiguar más sobre Shiro y los recién llegados, o intentar escapar de vuelta a Talula. Entre las dos, regresar a su anfitrión anterior era la mejor opción. Por lo que Koschei pudo deducir, la fuente de la abominación se llevaba bien con Shirou, todo lo contrario de la mujer que lanzaba dagas gélidas a su actual anfitrión. Se estaba produciendo una extraña dinámica, uno que le habría importado descubrir si no se sintiera amenazado. Necesitaba alejarse de ella. Koschei lo sentía desde lo más profundo de su alma. Una oscura y malévola amenaza se acercaba cada vez más a él. Koschei recurrió a sus artes y buscó la ubicación de Talula. Por alguna razón, su control sobre la conciencia de la Draco se había debilitado. Varios años de trabajo se habían desvanecido en un instante, lo que le causó problemas al intentar transferirse de nuevo a su cuerpo. Sakura ladeó la cabeza divertida. Ver al espectro retorcerse dentro de Shirou habría sido satisfactorio, de no ser por el hecho de que alguien, de alguna manera, se aferró a lo que era suyo. Afortunadamente para Koschei, otra ronda de análisis demostró que todos sus esfuerzos no habían sido en vano. El daño que infligió a la psique de Talula seguía presente. Puede que hubiera perdido el bloqueo mental que poco a poco construyó sobre su conciencia, pero aún podía entrar y luchar por el control. Su atención regresó a la abominación que Shirou enfrentaba. Podía oír al arquero intentando entablar una conversación con la chica, pero parecía que sus palabras no la hacían cambiar de opinión. Koschei sentía la atención de la chica fija en él. Con una última mirada, la serpiente negra inmortal se alejó de la mente de Shirou y regresó a su antiguo anfitrión. 5:45 horas, Chernobyl. Detrás de Chernobyl, una mota en el cielo se cerraba. Entre la oscuridad del cielo y el caos general que reinaba en la ciudad, nadie había notado el vehículo que se aproximaba. El avión Botol se acercaba por la parte trasera de la ciudad. La humareda aumentaba su cobertura mientras el amanecer se cernía sobre el cielo. Hasta el momento, un vistazo rápido al estado de la ciudad les decía muchas cosas. No todo era lo que parecía. Rhodes Island esperaba que su presencia se notara un poco antes de que llegaran a la ciudad, pero parece como si nadie se hubiera molestado siquiera en derribarlos del cielo. ¿Por qué hay incendios?, se preguntó Amiya mientras observaba el horizonte. Sea lo que sea, la reunión está distraída, teorizó Kal'tsit. Aún no los habían atacado y Rin les había asegurado que estaba añadiendo otra capa de defensa a la aeronave. Le había indicado al piloto que sobrevolara los límites de la ciudad hasta que alguien los atacara para ver el trabajo de Rin. Efectivamente, tras unos minutos de rondar los límites de la ciudad, se produjo el primer intento de derribarlos. Algunos escombros fueron lanzados desde un lanzador improvisado. El piloto se aseguró de inclinar la aeronave lo suficiente para que los operadores pudieran disparar al proyectil en caso de que se acercara demasiado. «Que nadie le dispare», gritó Rin mientras preparaban sus armas para disparar. Un gato de pelo oscuro parecía estar a punto de saltar del avión para encontrarse con los escombros. Una barrera violeta visible apareció brevemente una vez que los escombros estuvieron a varios metros de distancia. El proyectil se rompió en pedazos cuando se estrelló contra el trabajo de Rin. ¿Qué tan fuerte es?, Kal'tsit miró al Dr. Fuyuki. Rin revisó el escudo defensivo que instaló alrededor de la aeronave. Puede resistir hasta 100 veces ese impacto. Tiene energía suficiente para media semana. ¿Y si estamos bajo constante bombardeo?, continuó el científico de pelo verde. Todo el día, siempre y cuando la reunión nos golpee cada minuto. Esa fue una muy buena defensa entonces. Amiya parpadeó. Está bien, le diré al piloto que nos lleve al centro de la ciudad. Rin se marchó. «Guau, señorita Rin. Impresionante». Amiya aplaudió con alegría. La poderosa barrera que rodeaba la nave Btol mantendría a todos a salvo a menos que algo fallara catastróficamente. No sería suficiente detener a Sakura si decide dispararnos desde el cielo. La mente de Amiya se paralizó. ¿Qué? Por eso te pediremos que nos dejes a medio kilómetro de distancia cuando estemos cerca de Sakura. Los ojos de Rin recorrieron lentamente el horizonte de la ciudad hasta un edificio en particular a lo lejos. Estaba demasiado lejos para verlo bien, pero el código místico de Sakura le ayudaba a rastrear su ubicación.
Sakura no se había molestado en quitárselo, ya que el código místico no obstaculizaría su objetivo, pero les permitiría a Shiro y a Rin saber dónde estaba. ¿Sabes dónde está? Kal'tsit consultó su mapa proyectado de Chernobyl. Gran parte de la ciudad estaba dañada, pero aún sería útil. El edificio más alto. ¿Cómo se llama? Rin se inclinó para ver el mapa de Kal'tsit. Esa es la torre de mando de Chernobyl. Kal'tsit frunció el ceño. ¿Cómo llegó tu hermana tan rápido? Puede viajar rápidamente bajo tierra. Solo durante su fase corrupta, pero Rin no iba a compartir esa información todavía. Está en estado crítico, así que les insto a todos a mantenerse alejados. Pero también nos dirigimos a la torre de control. Kal'tsit frunció aún más el ceño. No hay otra forma de detener la ciudad. Rin ya andaba con pies de plomo. Dark Sakura actuaba con desenfreno. Sí, era fácil determinar que Shiro era su objetivo principal, pero el mal del mundo intentaría todo lo que estuviera a su alcance para cualquier cosa. Las posibilidades son infinitas y Rin solo puede planear lo que se le ocurre. Incluso así, sería demasiado para ella. El mejor método era evitar que la isla de Rodas se acercara desde el principio. Es complicado, pero evítala. Cuanto más lejos, mejor. Necesito saber a qué nos enfrentamos. Kal'tsit miró a Rin con ojo crítico. Ya tenemos operadores para ayudarte. Rin suspiró. Sakura podría matar a todos en Chernobyl. Kal'tsit hizo una pausa. ¿Matar a todos? ¿Cómo? Lleva una maldición que puede acceder a una característica innata que todos los humanos poseen. Rin no podía decirlo de otra manera. Puede corromper a todos y convertirlos en sus marionetas. No hay forma de revertir la maldición. Puede contrarrestarse. En circunstancias extremadamente especiales, sí. Ninguna de las cuales puede usarse en nuestro caso. Rin se frotó la cabeza. Sintió una ligera migraña que aumentaba a medida que pensaba en la situación. Lo mejor que podemos hacer es calmar la situación y permitir que Shiro y yo la sellemos. Shiro y Rin simplemente no tenían nada comparable a la maldad del mundo. Podrían haber evitado el problema atrayendo a Sakura a la espada ilimitada de Shiro, pero eso era solo una medida temporal, como mucho. Sin mencionar el daño continuo que Sakura le infligiría a Shirou mientras seguía corrompiendo su alma con la maldición. Kal'tsit tenía las manos atadas. Arriesgaba la vida de Skadi y Specter, dos de los operadores más poderosos de Rhodes Island, contra una amenaza de la que desconocía todos los datos. Rebuscó en sus recuerdos algo parecido en Terra, pero nada era concreto hasta que lo vio. Eso es porque todo el mal del mundo era algo que ella nunca había visto antes. ¿Qué estarán haciendo Skadi y Specter entonces? Kal'tsit intentó comprender el plan de Rin, preguntando sobre una parte de él. Interceptores. Estarán allí para encargarse de la invocación que debíamos traer, antes de que Sakura la robara. Algo tan poderoso como los cazadores abisales. Los cazadores abisales eran algunos de los operadores más fuertes, si no los físicamente más fuertes, de la isla de Rodas. En ese momento, solo había una persona en Chernobyl a quien Kal'tsit veía capaz de igualar a los dos cazadores abisales, el famoso Patriota. Incluso en su estado de debilidad, no era seguro que Skadi y Spectro tuvieran ventaja sobre el antiguo general en combate. Simplemente era así de descabellado considerando su capacidad de combate. ¿Cómo planeas contrarrestar esta invocación tuya entonces? Aún no has visto la habilidad de Skadi y Spectro. Kal'tsit aún no estaba seguro de la fuerza de esta supuesta invocación. Por lo que Rin y Sakura decían, era una carta de triunfo que podía cambiar el rumbo del campo de batalla. Algo similar al nivel de Patriota, si ella lo creía. Shiro es la solución más cercana que tenemos para Sakura y la invocación. Una vez que nos reunamos con él, tendremos más posibilidades de resolver el problema. Rin tenía algunas ideas, pero la mayoría requerían su hechicería personal. Aún no estaba muy familiarizada con las artes de Terra. Quizás en el futuro, existía la posibilidad de que Rhodes Island pudiera ayudar. Lo que Rin no sabía es que estaba sentada, ajena a todo, en lo alto de lo que probablemente era algo similar a la torre del reloj de su mundo.
La cantidad de recursos y conexiones que tenía Rhodes Island era asombrosa, y Rin se tragaría sus palabras más tarde. Su conversación se interrumpió cuando el mundo se volvió blanco, seguido de un latigazo cervical cuando todos los miembros a bordo fueron lanzados cuando el avión botó y se desvió. Rin se puso de rodillas con los ojos muy abiertos al comprender la situación. ¿Qué pasó?, preguntó Kal'Xid mientras se aseguraba en el suelo inclinado del vehículo. Se suponía que tu escudo funcionaría. Lo hizo. Algo lo sobrecargó de una sola vez. Rin examinó el campo delimitado destruido que protegía la aeronave. Aterriza ya. No podemos mantenernos en el aire con algo tan fuerte derribándonos. Cualquiera que haya destruido su barrera, su ataque estaba prácticamente cerca del poder de un sirviente. Afortunadamente para ellos, los pilotos se recuperaron a tiempo para maniobrar el VTOL gravemente dañado y descender. Nota del autor. Este se ha retrasado muchísimo. Intenté publicar 3 capítulos en enero, pero solo pude publicar 2. Este capítulo, y los siguientes, son cortesía de un original Name y Dobar. Les agradezco mucho a todos porque me ayudaron muchísimo. Un agradecimiento especial a los lectores Beta Old Man of the Mountain Yastovi, el ex de Teresa. Cada pequeña donación me ayuda y me motiva a terminar los capítulos antes, así que significaría mucho para mí contar con vuestro apoyo. Ko-fi.com/w1terf0x